Muy buenos días, bienvenidos a la hora de invertir. Hoy me acompaña mi amigo Carlos Quesada, con quien comparto además un grupo muy interesante de la Escuela de Estilo de Vida. Y hoy justamente vamos a compartir con ustedes algo de la temática de su nuevo artículo por el blog de yoinviertoenti.com que habla sobre la nutrición y la epigenética. Hola Carlitos, como siempre un placer. Muy buenos días, Santi. Igualmente, el placer es mío. Bueno, Carlitos, cuéntanos, ¿qué te interesó para hablar del tema de la nutrición y la epigenética? Hemos tocado con nuestra colega y amiga Vanessa Castillo también el tema de la epigenética en otras horas de invertir, pero ahora tú le das el enfoque sobre la nutrición. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, pues efectivamente, como Vanessa ya ha introducido, es un tema fundamental, es un tema que además está abriendo muchas vías, que está haciendo avanzar la ciencia biológica mucho, el tema de la epigenética, ¿verdad? Y yo creo que tiene también, Santi, implicaciones muy profundas, ¿no? Habíamos tendido a ver los genes como una especie de libro inamovible que nos iba a marcar lo que éramos, y luego aparece todo esto de la epigenética, ¿verdad? Que nos viene a decir, no, no es así. Todo lo que sucede a tu alrededor, cómo vives las cosas, lo que haces, está influyendo en tus genes, está modificándolo. Y claro, evidentemente, una de las actividades más recurrentes y más importantes en términos físicos, ¿verdad?, que hacemos a lo largo del día es el comer, la nutrición. Es una cosa que hacemos por lo menos 3 veces al día, que toma un montón de energía y de recursos de nuestro cuerpo y que evidentemente tiene un impacto enorme en nosotros. Pero fíjate que de alguna manera para la mayoría de los que están oyendo esta o viendo esta hora de invertir, les invito de verdad a que pasen por el blog de yoinviertoenti.com, no solamente para que lean los artículos de Carlos Quesada, sino también de todos los colegas que están de la escuela de estilo de vida, porque van a entender muchas de las cosas que aquí hemos empezado a hablar, porque hoy en día, como bien dice Carlos, el tema de la epigenética está tomando cada día más protagonismo, sobre todo cuando parece, como ya se ha descubierto, que en efecto el ambiente, lo que comemos, las emociones, de alguna manera entonces cambian, modifican, pero realmente, como dice la doctora Vanessa Castillo, realmente no están cambiando, sino que están activando y desactivando genes y que definitivamente eso hace que, bueno, entre otras cosas, nuestro estilo de vida cambie radicalmente y el de nuestra descendencia, por supuesto. Efectivamente, Santi. Bueno, cuando buceas un poco en el mundo de los estudios sobre epigenética, etcétera, a veces encuentras cosas muy arduas, de mucha biología molecular, ¿verdad? Las histonas, la metilación, etcétera. Pero con el apartado del ámbito de la nutrición sí que se ha empezado a relacionar de una manera un poco más amplia, ¿verdad? Ya no es Ujú. solo lo que sucede a nivel molecular para saber cómo esos genes se alteran, cómo cambian las proteínas, etcétera, sino qué está sucediendo en nuestros hábitos, qué está sucediendo en nuestros tipos de comida, en nuestras maneras de comer, para que eso tenga un impacto tan grande en nuestro genoma y en nuestro organismo. Entonces, por ahí también me interesó, Santi, porque la nutrición ha avanzado en esa dirección, especialmente pues, campos como la psiconeuroinmunología, que es un campo dentro de ello, y me parece fascinante, ¿no?, el hecho de darnos cuenta de que lo que comemos no solo evidentemente nos afecte pues, en un nivel de encontrarnos mejor o tener más peso o menos, sino está cambiando todas las instrucciones, el libro básico del cuerpo, ¿no? Esos genes, esa actividad genética, que como bien dice Vanessa, activa o desactiva en función de qué tipo de alimentos estamos tomando. Sí, y es que de alguna manera tocaste algo bien interesante, que estoy seguro que la mayoría le resonó. Siempre nos han dicho que, bueno, que alimentarse, bueno, hay diferentes protocolos, que si lo mejor es el desayuno, que si no comer en la cena, que si comer 3 veces al día, que si comer cinco, que si comer seis, y que si comer uno, que si el ayuno intermitente, todos son protocolos, ¿verdad? Todo está de alguna manera, siempre se nos dice que nosotros comemos, nos alimentamos, entre otras cosas, para aumentar nuestra capacidad de energía,
almacenar energía para el resto del día. Y tú has introducido algo bien interesante. Invertimos muchísima energía al comer. Esto es una paradoja maravillosa, Santi, que nos brinda el mundo de la nutrición. Es decir, a veces estamos comiendo para energetizarnos y nos estamos desenergetizando de la manera como estamos comiendo. Entonces, esto es un sinsentido. O sea, tú estás echando gasolina por un lado al coche y por el otro le estás generando un agujero para que vaya goteando gasolina. En este sentido es fundamental, es crucial alimentarnos de cosas que realmente nos energetizan, nos nutran, nos den, nos aporten y no nos resten. Esto es todo un arte que hay que aprender y que evidentemente también hace que los genes se comporten de una forma o de otra, ¿no? En ese sentido, Santi, los protocolos, como tú bien dices, pueden ser muy, muy diversos, muy variados, pero hay una cosa a la que ya hemos llegado con el aval de los estudios científicos y es que los 3 primeros años de vida son fundamentales para marcar cómo vas a poder aprovechar esa energía o cómo vas a poder perderla comiendo. Sí, de hecho en tu artículo tú tienes un apartado muy importante de él sobre el tema de esos 3 primeros años. Cuéntanos la importancia que tiene no solamente desde que nacemos, sino desde esos 9 meses antes como embriones. Efectivamente, esto es apasionante. Entre los 3 y los 6 primeros años de vida son fundamentales para nosotros porque se está formando lo que se llama la flora bacteriana, es decir, todas esas tribus de bacterias que viven en nuestro organismo, que conviven con nosotros y que nos ayudan en gran medida a poder utilizar el alimento para nuestro favor, para nuestro beneficio. Se ha visto por los estudios que esos primeros años son fundamentales, que los niños que se alimentan, por ejemplo, de comida refinada, de fast food, tienen una flora intestinal mucho más pobre, mucho menos diversificada. Eso luego acaba dando muchos problemas en la edad adulta de salud, pero luego incluso se está ya relacionando lo que la mamá ha comido y cómo la mamá tiene la flora intestinal y cómo eso impacta en nosotros. Es decir, la mamá no solo nos hace, dijéramos, de caparazón, ¿verdad? Para protegernos ahí durante nos estamos desarrollando esos 9 meses, sino que nos está dando una información vital a partir de cómo ella come, e incluso de cómo ella siente. Claro, porque tú relacionas también las emociones, pero bueno, como estamos empezando por la parte de los alimentos, para no meterle más información que puede confundir, el tema entonces, el cómo de alguna manera el vientre alimenta al feto durante esos primeros 9 meses y a partir de que salimos de ese vientre, pues también nos empiezan a alimentar porque obviamente entonces estos primeros 6 años prácticamente los niños pueden ser, digamos, casi 100% dirigida su alimentación. Casi 100% porque, bueno, ya después empiezan a ser un poquito más rebeldes y, bueno, empiezan a decir que no o que sí a ciertas cosas. Entonces de alguna manera, cuéntanos, ¿dónde está realmente el entendimiento de que necesitamos todos como información de qué son esos alimentos que Mm, deberíamos evitar, por ejemplo, en ujú. esos 6 primeros años? Bueno, se parecen realmente bastante a los alimentos que un adulto debe evitar. Son Ujú. todos los alimentos que al final son casi casi antinutritivos, ¿verdad? Son alimentos de esos que hablábamos, Santi, que en vez de darte energía te la están quitando. Por ejemplo, los azúcares blancos, azúcares refinados, por ejemplo, las harinas refinadas, los alimentos superprocesados, los alimentos con gran cantidad de conservantes, de colorantes. Todo esto son alimentos que ya acumulamos mucha evidencia científica, dan muchísimos problemas, no favorecen a la flora intestinal y al final acaban también afectando enormemente nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, porque las 3 cosas están íntimamente relacionadas. Estos, por ejemplo, serían alimentos a evitar. Luego, por ejemplo, tenemos los alimentos precisamente a favorecer, que son Ujú. los que a veces cuestan peleas a tantos papás y mamás del mundo para introducir, como puedan ser las verduras, como pueda ser la fruta, como pueda ser algún tipo de grano, de cereal, especialmente con muy poca carga de gluten. Este tipo de alimentos
lo que van es precisamente a ayudar, las cosas con fibra también, para que esa flora bacteriana crezca variada, crezca fuerte, crezca bien comunicada con nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunitario y nos permita tener una base sólida luego como adultos para digerir bien, integrar bien la comida. Ahora, para poder linkear, para poder entonces unir el tema de la nutrición con el tema, perdón, de la epigenética, de alguna manera entonces esa alimentación, esos primeros 6 años, ¿verdad? Que ya bien relacionaste importante para el sistema inmunitario y nervioso, digestivo de ese adulto, que en ese momento es niño, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo vinculamos entonces eso? Que esa forma de comer está de alguna manera activando genes que no le convienen al niño que será adulto o por el contrario está desactivando potenciales genes, ¿no? Sí, cuando pensamos en genes, muchas veces, Santi, pues pensamos en el color de los ojos o el color del pelo, ¿verdad? Esto es una parte de la genética que tiene que ver con la herencia y que tiene que ver con cambios que a veces se producen de una manera mucho más gradual. Pero sin embargo, luego hay otro tipo de genes que son genes de expresión rápida, que trabajan de una manera mucho más inmediata con los estímulos que estamos introduciendo en el cuerpo, sea a través del tipo de nutriente que hay en sangre o que hay en los tejidos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de parte de la genética es muy susceptible. Hay incluso una parte del ADN que se encarga precisamente como un semáforo de encender luces verdes, luces rojas, para que los genes actúen de una manera o de otra. Y toda esa parte de ADN está muy influida por lo que estamos comiendo, cómo estamos alimentando. Pensemos que cada alimento tiene una reacción en nuestro cuerpo, al margen de la digestiva, va a influir al sistema hormonal, va a influir al sistema nervioso, por supuesto, va a influir al sistema inmunitario. Y todos esos sistemas van a estar señalizando a las células información. Y esa información celular va al núcleo también, va a nuestros genes. Y ahí también se da una información. Y esto va generando cambios. Son procesos complejos, pero que al final se pueden, dijéramos, interpretar desde el sentido común. Lo que tú estás introduciendo en tu cuerpo 3 o 5 Mm. veces al día y toma procesos muy largos de digerir, evidentemente va a tener una influencia sobre tus células y sobre tu genoma. Entonces, en este caso, el tema de la importancia de la nutrición y en el campo de la epigenética, en estos primeros 6 años de vida, cuenta también con un factor muy importante, porque no solamente es lo que les damos de comer o lo que responsablemente ese vientre, ¿verdad?, come esos primeros 9 meses, sino también lo que siente, que hablaremos en otra hora de invertir contigo. Pero de alguna manera también, como dice Vanessa, y como José y como otros colegas de estilo de vida mencionan en las horas de invertir, también influye mucho el patrón, el rol que como modelos la familia y los padres, quienes que están a cargo de esa crianza de los niños, pues también ejercen, pues los niños ven no solamente lo que comen, sino lo que comen sus padres, lo que comen Efectivamente. ¿no? Y de alguna Efectivamente, manera, Santi. Yo todavía no conozco ningún niño de 3 años que vaya a la compra y haga él la compra. claro, La hacen sus papás. Entonces, la comida que hay en casa es la comida que han traído los papás. Por tanto, el criterio del papá y la mamá son fundamentales. Además, luego también hay una mimética incluso en la manera de comer. Es decir, si ves a alguien que está comiendo todo el rato deprisa o que mientras come está hablando por el teléfono, se está levantando 3 o 4 veces, o ves a alguien que se toma su tiempo, que se sienta, todo esto los niños y las niñas lo van captando y lo van haciendo propio. Y tiene una influencia muy grande en la manera de comer. No es lo mismo masticar bien que masticar poco, no es lo mismo beber mucho que beber poco durante las comidas, etcétera. y es bueno beber poco o beber mucho, ya que tocaste eso. Este es un gran tema. Yo recomiendo que la ingesta de agua o de líquido, pero principalmente de agua, se produzca especialmente fuera de horas de comida. Eh, el líquido, aunque parezca que es mucho, bueno, que no tiene evidentemente la densidad de lo sólido, pero influye en los procesos digestivos y es interesante, a menos que tengas mucha sed, que diferencies un poco en los momentos de ingresar líquido en el cuerpo
que sean horas que no estén relacionadas con el momento en que estás comiendo. No, qué interesante. Sí, bueno, en efecto, yo hace tiempo también incorporé mi como rutina o hábito, ¿verdad? No ingerir agua una hora antes de almorzar y volver a ingerir agua una hora después. Por lo menos mis hijos lo ven así. Pero bueno, ellos mientras tanto toman agua en la mitad. Ahora bien, pero qué interesante, Carlos. De alguna manera, en la próxima hora de invertir contigo, ¿verdad? Me gustaría entonces que ahondáramos un poquito más el tema de la nutrición y en el campo de la epigenética, sobre todo, esa relación, por ejemplo, que tú adviertes que, por ejemplo, en lo que comemos, ha de tener en el impacto, por ejemplo, en nuestro aparato nervioso, digestivo, inmunológico. Si nos puedes dar como más referencias, sería ideal en la próxima hora de invertir, porque con toda certeza, como nuevamente invito a todos a que pasen por el blog de Yo Invierto para que vean el artículo de Carlos Quesada, este y los anteriores artículos de Carlos Quesada, de Vanessa Castillo, de José Alejandro Riera y de todos los colegas de la Escuela de Estilo de Vida, porque todo ello está relacionado nuevamente con un estilo de vida que es una elección responsable de cada uno de nosotros, ¿no? Efectivamente, Santi. Somos una especie de, yo me gusta decirlo, nuestro cuerpo es un genio, somos una red viviente de comunicación y está todo relacionado. El sistema de las tripas con el sistema inmunitario y nervioso tiene una relación íntima, muy veloz, y cada cosa que va pasando por un lugar se comunica a la otra con una exactitud sorprendente de la que hablaremos. Bueno, entonces nada, ya quedamos comprometidos para otra próxima hora de invertir con Carlos Quesada de la Escuela de Estilo de Vida. Les invito a activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las horas de invertir de la Escuela de Estilo de Vida. Y como ya él tocó el tema del cuerpo es un genio, les invito a que pasen por acá y vean ese, creo que fue el número 51 de la hora de invertir. Búsquenlo, que él habla sobre el cuerpo es un genio y van a entender por qué él va a mencionarlo muchas veces en todas sus horas de invertir. Gracias, Carlito, por estar conmigo aquí en la hora de invertir. Muchas gracias, Santi. Un gusto, como siempre. Un abrazo para todos. Gracias, Carlos. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal, para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti, de Yo Invierto.